Bueno, vamos a comenzar. Muy buenos días. Estamos aquí en la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo, en Clavería, y vamos a estar hablando el día de hoy precisamente acerca de las palabras. La palabra viene del latín parábola y es una unidad de letras que tienen un significado específico. Esa es una palabra. Y una palabra pues viene siendo la base de comunicación que tenemos las personas. Todas las personas nos podemos comunicar básicamente a través de palabras, aun cuando hay otras cuestiones, pero básicamente es a través de las palabras. También, por el otro lado, por el lado del griego, viene de un término que es logos, pero en griego el significado es más profundo. Ahí está hablando no solamente de un conjunto de letras, sino también está hablando de un destino, de una razón, de un sentido, de un principio de orden. En ese sentido es cuando lo leemos en Juan 1 del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aquí lo que se está hablando, la palabra que se está utilizando en griego, es logos, y no nada más se refiere a que lo traducen como verbo, pero no nada más es verbo, no nada más es palabra, sino es un principio activo, es el principio que está haciendo todas las cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es en el que tenemos aquí el término palabra o verbo. En el Salmo 33:6, dice: por la palabra, estamos hablando de lo mismo, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. En Génesis 1:3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y aquí, pues es una cosa muy tremenda, porque vemos que Dios, para poder hacer la creación, no necesitó materia prima, sino él habló y se hizo. Es una cosa tremenda, porque lo invisible fue hecho de lo visible de lo invisible. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, este es realmente el término de creación. O sea, crear es hacer algo de lo que no hay, de lo que no existe, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros decimos que una persona es creativa, por ejemplo, una idea es creativa. En realidad no tanto, porque normalmente tomamos ideas anteriores, tomamos otros conceptos, otros artículos, y eso lo modificamos para hacer algo nuevo. Pero como dice Eclesiastés, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Realmente nada más le estamos dando una vuelta. Lo estamos transformando, le estamos dando otro uso, quizá, lo estamos mejorando, perfeccionando, pero es muy difícil que tengamos algo realmente creado. O sea, algo que no había y ahora ya hay, ¿no? Casi siempre es parte de este proceso. Aun cuando esta capacidad de crear es uno de los atributos exclusivos de Dios, pues recordemos que nosotros, las personas, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que algunos de los atributos que tiene Dios también los tenemos nosotros. Y uno de ellos es la creatividad. Por esa razón es por la que vemos todo lo que vemos a nuestro alrededor. Porque los hombres, las mujeres, somos seres creativos, muy creativos. Por ejemplo, Satanás, a pesar de toda su capacidad, él no es creativo. Es una de las razones por las cuales usa a las personas, porque no le da más. O sea, si nos ponemos a ver, Satanás repite modelos, siempre repite los mismos.
y repite modelos que además le copia a Dios, ¿no? Cambiados. Entonces, cuando realmente hay algo nuevo en cuanto a maldad, tiene que intervenir el hombre, porque Satanás no le da para más, ¿no? Entonces, Satanás no es creativo, pero nosotros sí somos creativos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si somos creativos, y Dios tiene poder en su palabra, entonces nosotros también tenemos poder en nuestra palabra. Nuestra palabra también tiene poder, en otras palabras. No, por supuesto, el tipo de poder que tiene Dios para poder hacer algo que no se ve, algo que se ve de lo que no se ve. No, nosotros no tenemos esa capacidad, ni mucho menos. Pero quiere decir que sí tenemos poder en nuestra palabra. Lo que nosotros decimos tiene un efecto, no pasa desapercibido. Y vamos a ver un par de ejemplos de esto que tenemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Todos conocemos a Moisés, ¿no? ¿Qué hizo Moisés? Bueno, pues él sacó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, lo saca de cautividad y lo saca a la libertad, haciendo grandes milagros. Por supuesto, Dios a través de él, ¿verdad? Pero él es el encargado de sacarlos, es el gran libertador y después es el gran legislador, porque Dios le da la ley para que entonces el pueblo tuviera pues una forma de convivir unos con los otros que fuera en orden y que fuera una buena manera de hacerlo. Para ese propósito se lo dio. Hay nada más un detallito. La ley no fue dada para salvación. La ley está dada para poner límites de convivencia. Entonces nosotros podemos tener la salvación por la ley. No hay forma. No hay forma ni intentarlo. No sé, es imposible. ¿Bueno? No está hecha para eso, pues. Entonces, estábamos con Moisés. Moisés saca al pueblo, algunos dicen que eran alrededor de 1 millón de personas, imaginémonos un poquito, 1 millón de personas que van siguiendo a otro. Y entonces en el camino, en el desierto, pues empieza a haber algunas dificultades. Mientras no hay ley, esto el otro día nos lo decían, mientras no hay ley, la gente está en paz. Recién salidos de Egipto, salen, cruzan el mar Rojo, llegan al monte Sinaí, y si nos ponemos a leer, ahí no hay problemas. Pero una vez que llega la ley, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque la ley te indica, te marca lo que estás haciendo mal. Mientras no sabes lo que estás haciendo mal, no pasa nada. Pero cuando ya sabes en qué estás mal y en qué, entonces empieza a haber dificultades. Uno de los problemas que tuvo que sufrir el bueno de Moisés en esta tarea, que no era nada fácil, era que su pueblo, al que había liberado, pues a veces se pasaba un poquito en cuanto a la murmuración. Les gustaba mucho hablar, ¿no? Entonces, ¿está bien hablar? Sí, claro, platicar y ver cómo está el clima. Pero ¿qué es murmurar? ¿Cuál es la diferencia entre hablar y murmurar? Bueno, la misma palabra te lo dice, ¿no? Murmurar. O sea, dices algo bajito. Es así como en secreto. Pero con la idea de que eso se pase a otro, y se haga ahí un gran murmullo. Y entonces al rato tenemos a toda la gente, a 1 millón de personas, hablando bajito. Y tú al frente. Y te voltean a ver y empiezan a hablar, ¿no? ¿Qué les pasa a estos señores? ¿Qué les pasa a estas personas? Mejor los hubiera dejado allá atrás. Dice Números 14:2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué se les cumplió? Porque en ese desierto murieron todos, excepto, ¿cuántos? ¿Cuántos? Sí. 2.
Josué y Caleb, que fueron los únicos que creyeron, porque ni Moisés sobrevivió. No entró, no pasó a la tierra prometida. Moisés se sintió atacado. Bueno, por supuesto que sí, se sintió agredido. ¿Y todo por qué? Por palabras. No había otra cosa. Con lo único que lo estaban atacando era con palabras. Malintencionadas, pero eran palabras, no era otra cosa. Y esto hizo que Moisés se desesperara en alguna ocasión, que desobedeciera lo que Dios le había ordenado, y por eso no entró a la tierra prometida. Tremendo. Y lo único que hubo ahí fue un murmullo. Otro ejemplo. Nehemías. ¿Quién fue Nehemías? Bueno, Nehemías, tenemos un libro con su nombre. Recordamos que, bueno, pues ya está establecido el pueblo de Israel en esa tierra prometida, pero sin embargo, pues no hacen lo bueno. Llega un rey de otra nación y se los lleva cautivos, ¿no? Entonces se los lleva Nabucodonosor, se los lleva cautivos, y ahí se quedan 70 años. Bueno, algunos de ellos, ni siquiera todos, algunos de ellos. Y cumplido este tiempo, entonces Nehemías, que era el copero del rey, se entera de que la ciudad está devastada, sigue como el día que la dejó, destruida, con los muros abajo, el templo destruido, todo hecho una desgracia. Entonces Nehemías se pone muy triste, el rey lo ve, que está triste, empieza ahí un diálogo, y el caso es de que el rey le da permiso de que regrese a reconstruir, y le da los medios para reconstruir los muros de Jerusalén. Ya tiene el permiso del rey, tiene los recursos, pero sin embargo, lo primero que se encuentra ya que regresa, pues otra vez son palabras. Ahora son las burlas de los enemigos, que no querían que se reconstruyera Jerusalén. Y leemos en Nehemías 4, del 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se hubiere una zorra, lo derribará. ¿Qué estaban haciendo? Pues estaban burlando. Otra vez, Nehemías, durante todo el tiempo que está en Jerusalén, tiene a sus enemigos, ahora son de fuera, ahora no son de adentro, ahora son de fuera, que lo están atacando. ¿Con qué otra vez? Con palabras. Ahora no murmuraban, ahora se burlaban de él. Pero a pesar de esto, Nehemías tenía mucho carácter. Dios estaba con él y puede terminar estos muros. Los muros de una ciudad, imaginémonos, si alguna vez hemos visto una ciudad amurallada, la termina nada más en 52 días. Dice Nehemías 6, 15 y 16, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces ahora, nuevamente, Nehemías es atacado, se siente intimidado, se siente amenazado, pero ahora las voces no venían de adentro, ahora venían de afuera. Pero sea que vinieran de adentro, que vinieran de afuera, las palabras tenían un efecto sobre la persona que estaba llevando a cabo el plan de Dios. A pesar de que era el plan de Dios y a pesar de que tenía el respaldo de Dios los dos,
a pesar de todo, pues eran personas y se sentían afectadas por estas palabras. No eran armas físicas, no era fuego, no eran flechas, no eran espadas, pero eran palabras igualmente efectivas, igualmente dañinas. Porque la palabra tiene un efecto. Y si nosotros vemos los tratos que había en aquel tiempo y todavía hasta hace no mucho, las cosas se prestaban, las cosas se vendían, todo esto a la palabra. Yo te prometí una cosa y tú puedes estar totalmente seguro de que eso se iba a dar. ¿Por qué? Porque era la palabra. Se estaba empeñando la palabra. Algunos hasta me decían, palabra, o sea, lo recordamos, ¿no? Los que tenemos cierta edad, que decíamos algo y entonces la persona para comprobarlo nos decía, ¿me das tu palabra? La palabra de hombre, palabra de honor. Y era válido, quedaba como sellado. Eso porque era válido lo que estábamos diciendo. Incluso en los bancos cuentan, eso ya no me tocó, pero cuentan que no había sistema para los depósitos, todo esto, ¿no? Las cuentas eran en tarjetitas, en cards, y cuando se iba a otra sucursal del mismo banco, pues no tenía la tarjetita. Entonces, se quería cobrar un cheque, pues ese titular, sí. ¿Cuánto es? Más o menos veían a la persona, y a la palabra le daban el dinero. Ni siquiera le pedían una identificación, no había identificaciones. Entonces, nada más a la palabra de que era la persona y de que tenía fondos, se daba el dinero. Entonces, así eran las cosas. Actualmente la palabra ya no tiene mucho valor. Si tuviera valor, no necesitaríamos todos los sistemas, necesitaríamos todo lo que se hace para que te puedan pagar un cheque, ¿no? Sino que a la pura palabra valían las cosas. Pero sin embargo, hay algunos eventos, algunas ceremonias en las que todavía la palabra es válida. Por ejemplo, pues en un juicio, el testimonio, ¿no? En los procesos hay testimoniales que se dan en una boda. En una boda, lo que vale es la palabra. No tanto la firma, lo que vale es la palabra. Cuando estamos hablando de una boda, delante de Dios, ¿no? Cuando estamos en el juicio, bueno, pues ahí en el tribunal, pues, cívico, pues no, ahí es la firma, ahí no hay ni palabra. Pero en algunas cosas todavía la palabra tiene cierto valor, y tiene valor cuando hay testigos. Por eso es por lo que invitamos a estos eventos. Pero para Dios, la palabra de una persona sigue teniendo valor. Y ahí empezamos con nuestro sufrir. Dice Romanos 10, 8 a 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros somos salvos y somos por la fe, pero esto se valida por lo que confesamos, por lo que hablamos. La salvación es producto de una profesión de fe. Tú estás hablando, y si hay testigos, mejor. Si no, de todos modos están los ángeles y de todos modos están los demonios como testigos. Pero si hay personas, pues totalmente está mejor. Dice la palabra en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso está tremendo. Quiere decir que lo que estamos hablando tiene un valor más allá de lo que podemos pensar. A veces hablamos ligeramente, ¿no? Y también el Señor dice que tú sí,
sea sí, y tu no, sea no, porque lo que viene de más, viene del enemigo. Entonces, si tú a la hora que estás argumentando, que estás diciendo algo, dices, sí, mira, yo te lo prometo, te lo juro por esta, entre más hables, es peor para la vida. Nada más es sí o es no. Se acabó. Y eso debería de ser suficiente. Hablamos con demasiada ligereza, sin recordar, porque esto ya lo deberíamos de saber, que nuestras palabras tienen trascendencia. Proverbios 12:18 dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Si la lengua de los sabios sana, por lo que dice, entonces los que no sanan, pues no son sabios, son lo contrario del sabio. La palabra, pues es un necio, ¿no? Es un necio no hablando de una persona que es persistente, sino una persona que no tiene razón. Entonces, las palabras de una persona que no tiene razonamiento van a lastimar. Las palabras de una persona que tiene sabiduría, esas palabras van a sanar de alguna manera. ¿Pueden doler en un momento dado? Sí, pero van a sanar. El efecto es positivo. Dice Efesios 4:31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es maledicencia? Maledicencia es decir mal. Y aquí podemos meter un montón de palabras. Salud. Ofender, injuriar, mentir, juzgar, murmurar, chismear, burlarse y las que se les ocurran. Todas estas van a estar dentro del concepto de maledicencia. Todo lo que no sea bendecir es maldecir y por lo tanto es maledicencia. Como dice, ¿sí vieron Bambi? ¿Se acuerdan de Tambor? Tambor dice, si con lo que vas a hablar no vas a agradar, es mejor callar. Entonces, eso que no se nos olvide. Si no vas a agradar con lo que estás diciendo, mejor no lo digas. ¿Para qué? No tiene absolutamente ningún sentido. Y aquí le damos vueltas de una manera impresionante a todo este asunto de la maledicencia. Esto de ofender, en alguna ocasión me ha tocado presenciar algunos pleitos que hay en los carros, ¿no? De un carro a otro se están ahí gritando y se ofenden y se dicen de la mamá y todo. Ah, pero eso sí, usted. Eso es muy importante. Se habla de usted para que no se falte al respeto, ¿no? Que la segunda Ay, bueno. Entonces, le damos vueltas, pensamos que haciendo estos pequeños adornos, haciendo estos pequeños trucos, nos estamos saliendo del sentido de la palabra. Por ejemplo, en injuriar, insultar, pues nada más le cambias una palabrita y entonces pues suena, todo el mundo sabe de qué se refiere, pero ya lo dijiste la palabra otra, ¿no? Entonces con eso pues ya estamos. Pues no estamos, porque lo que quieres decir es exactamente lo mismo. Nada más queremos adornarle, queremos quitarle la maldad cambiando la palabra, pero de todos modos es exactamente lo mismo. O sea, yo te puedo decir una palabra que no tiene nada de ofensivo, pero por el sentido en que te la digo y en el momento en que te la digo, es terriblemente ofensiva. Mentir es maldecir. Decir, aunque sea una mentirita blanca, no hay colores. Mentir es no decir la verdad. Con el ánimo
de engañar a la otra persona. Porque si, bueno, por ejemplo, alguien te dice, oye, ¿dónde está fulana calle? Y tú dices, para acá, y no era para acá, era para acá porque te equivocaste, bueno, pues no estás mintiendo, te equivocaste, ¿no? Pero si lo dices porque yo sé que es para allá, pero lo digo para que se vaya para allá y se pierda, o sea, se me fue mala onda. A mí me ha pasado, no sé si ustedes, pero yo he tenido esa triste experiencia. Juzgar, ¿qué es juzgar? Pues emitir un juicio. ¿Quiénes somos para poder emitir un juicio? Nosotros podemos tener una idea, sí, te puede gustar algo o no te puede gustar, te puede caer bien, te puede caer mal, para ti, eso es parte de la vida, ¿no? Pero de ahí a que ya lo digas, eso ya es. Ahí ya estamos juzgando. ¿Y quiénes somos para juzgar? ¿Quiénes somos para decir si está bien o si está mal? Si está bonito o si está feo. ¿Quiénes somos para, quién nos ha puesto en ese puesto para poder realizarlo? La misma que está aquí, murmurar. Es, yo voy a un lugar y entonces veo algo que está mal y en vez de hablar con la persona correspondiente para que se arregle o arreglarlo yo, se lo digo a la persona que viene conmigo o a alguien que me conoce. Uy, mira nomás cómo está esto. ¿Sirvió para algo? No. ¿Se arregló el problema? No. Pero sin embargo, ya existe ahí una murmuración. Ya en vez de corregir una situación, ya la hiciste más grave. Porque esa persona ya ni siquiera va a ver si es cierto lo que estás diciendo, sino que ya lo va a tomar como algo real. Y no digamos del chisme. ¿Por qué un chisme funciona? Porque tiene una parte de verdad y una parte que no es verdad. Y normalmente ahí le manipulamos para que tenga la proporción que queremos que tenga de verdad y la proporción que queremos que tenga de no verdad. Ese es el chisme. Burlarse. Bueno, todos cuando se cae alguien, ahí caímos. En vez de ayudar a la persona, lo reímos. Y ahora peor, porque ahora en vez de ayudarlo, lo grabamos y lo subes. para que todo el mundo se pueda reír a gusto, así como ¿no? Entonces, hablando del chisme, ¿no? Por ejemplo, esto así entre hermanitos, ¿no? Hermanitos. Oye, mira, te digo esto para que ores por fulanita, pero mira, anda en esta situación. Te lo digo para que ores. Las cadenas de oración. Tenemos en la palabra un filtro. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Aquí deberíamos de cambiarle, usar las dos, y además de pensar, hablar. Habla de esto. Habla de todo esto. No te vayas para el otro lado. Habla de eso. Porque lo que decimos está relacionado con lo que pensamos. Si todo el día estás pensando en algo, necesariamente vas a estar hablando de eso. De una manera o de otra va a salir, porque no puedes estar fingiendo una realidad que no tienes. Como son tus pensamientos, así eres. Y como eres, pues hablas. No hay más. Dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla. Y dice Santiago es tremendo. Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.
Y cómo nos cuesta trabajo controlar la lengua. Decía un pastor que uno llegó y estaba con él y ¡bum!, de repente soltó una de las gordas, ¿no? Ay, perdón, se me salió. Mira, se te salió es porque estás lleno. Porque si no tuvieras, no se te hubiera salido nada. Pero tantas tienes que se te salen solitas. Entonces, eso es cierto. Si se te sale, pues es porque lo tienes en tu pasado, que lo estás pensando. Porque es algo que hubieras dicho naturalmente si no te hubieras dado cuenta que está la otra persona contigo. Entonces, tratamos de controlar, tratamos de ser un poco hipócritas en eso, pero en realidad eso es exactamente lo que querías decir. Eso que se te sale. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Si hablamos mucho, es más probable que digamos algo que no deberíamos haber dicho. Entonces, que tus palabras sean pocas, como decía el Señor, ¿verdad? Que tú sí seas, que tú no sea. ¿Para qué metes más que eso? No necesitas más y tu palabra debería de ser suficiente con las personas con las que estás hablando. Cumple tu palabra. Si ves a una persona, te la encuentras en la calle, ¡ay, qué gusto! Sí, nos hablamos, ¿eh? Nos hablamos para ir a tomar un café, ándale, pues ninguno de los dos tiene el teléfono. Entonces, ¿cuándo le vas a hablar? En el momento que dices que le vas a hablar, tú estás pensando, nunca te voy a hablar. Entonces, ¿para qué lo dices? No tiene absolutamente ningún sentido. O nos vemos el viernes, aquí en este lugar, a las 4 de la tarde. Las 4 y las 5. Y nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo consideramos. Estamos tan acostumbrados a no darle valor a nuestras palabras que realmente ni siquiera nos imaginamos que la otra persona vaya a estar considerando. Todos hemos ofendido. A todos nos han ofendido. Y no podemos decir que ofendemos porque el otro nos ofendió primero, porque estamos a una espiral que no va a llegar absolutamente a ningún lado. Tenemos que romper el ciclo y tenemos que buscar la forma de ya no entrar en esta maledicencia, sino al contrario, ser bendición. Pablo lee también palabras, le escribe a Timoteo, a su siervo, a su discípulo, segunda de Timoteo 1:6-7, por lo cual te aconsejo que avives el don del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo se sintió Timoteo después de recibir esta carta? Después de leerla, después de saber que Pablo, que ya en aquel tiempo Pablo era una persona muy conocida, muy respetada, le estaba dirigiendo estas palabras. ¿Se sentiría bien? ¿Se sentiría mejor que como estaba? Si estaba triste en este momento, ¿se habrá reanimado? Yo creo que sí. Porque tenemos en nuestra lengua el poder para hacer que una persona se sienta mal o que se sienta mal. ¿Qué preferimos hacer? ¿Maldecir o bendecir? Bueno, en este momento vamos a terminar la plática para las redes, para la grabación, y nos vamos a quedar un momento. Vamos a ver. Padre bendito, te doy gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado. Que, Padre, nos la tenemos que aplicar de una manera tremenda, Señor, porque todos hemos caído en este punto, Señor. Todos hemos ofendido, todos, Señor, hemos mentido, todos hemos caído en alguna forma de maledicencia. Te pedimos perdón a ti, Señor, primero que nada,
porque a ti es a quien hemos ofendido en primera instancia. Y después, Señor, pues queremos pedirle perdón también a las personas a las que hemos ofendido, en la medida de lo posible, Señor, que podamos llegar delante de ellas y pedirles perdón. Y también, Señor, queremos perdonar a aquellos que nos han ofendido, que a lo mejor lo han hecho inconscientemente, tal vez lo hicieron conscientemente con toda la buena intención, pero de todos modos, Señor, queremos perdonar en tu nombre, Señor, y porque ese es el consejo para que podamos tener un corazón adecuado contigo. Te doy muchas gracias por esta oportunidad. Queremos romper, Señor, este círculo. Queremos romper con esta forma de hablar, Señor, de juzgar a las personas y que seamos, Señor, realmente embajadores tuyos, que seamos reflejo de tu carácter, de tu personalidad en nuestras vidas, Padre. Te doy muchas gracias por esto, Padre. Ayúdanos, porque solos no podemos, pero tampoco, Señor, lo queremos tomar de pretexto. Vamos a tomar la determinamos, Señor, en este momento, cambiar esta forma de hacer las cosas para hacerlo, Señor, de acuerdo a tu plan y a tu perfecta voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por poner atención a esta plática y nos vemos la próxima semana.